Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a comenzar efectivamente esta visita guiada al interior, a lo secreto, a lo que la gente no ve del órgano de la catedral. Tal vez lo más fotografiado por los visitantes de esta catedral sean precisamente las dos espléndidas fachadas de estos dos órganos de que disponemos en la Catedral de Málaga y que son únicos en su género en la época del siglo XVIII, que es la edad de oro de la organería española. Estas monumentales cajas no son sino el estuche concebido para albergar este instrumento, único en tantos aspectos, el más grande de cuantos se conservan en España de esta época, 4.537 tubos. Una parte de ellos, 376 exactamente, se asoman al exterior a través de esos huecos, que son 28 y que se llaman técnicamente castillos, y que están abiertos en sus cajas. De la fachada, lo primero que yo destacaría, que son dos órganos idénticos, uno en cada lado. No es una novedad el que haya dos órganos a ambos lados del coro en las catedrales, ¿verdad? Es muy frecuente en España. Lo que sí es una rareza es que estos dos órganos sean contemporáneos, hayan nacido a la vez y se deban al mismo autor. Coronando el último tramo hay un letrero que pone 1781 y que es idéntico en los dos órganos. Eso es válido para la caja. Efectivamente, las dos cajas se terminaron seguramente a la limón, pero no para el órgano, para el que contienen, porque este órgano que vamos a visitar en su interior, precisamente el al lado de la epístola, al lado derecho mirando al altar, ese órgano se terminó 2 años más tarde, en 1783. Otro detalle es en lo único que se diferencian ambas cajas, es en el escudo que figura coronando el segundo tramo. En el del lado del Evangelio está el escudo del obispo Molina Lario, que lógicamente fue el primero que se inauguró, pues en honor del señor obispo, y en el otro órgano está el escudo del Cabildo, que sí que costeó ese órgano, que fue el primero planificado. Lo más importante que se observa en estos órganos, hay que destacar 5 planos sonoros. Y el barroco, una de las características precisamente es el contraste, ¿no? El contraste de planos. Aquí tenemos 5 órganos hechos más para dialogar y contrastar entre sí que para, digamos, acumularse, aunque también se pueden acumular, como veremos. Estos 5 planos sonoros están perfectamente delimitados. En primer lugar, digamos, está el cuerpo fundamental, que es el de la fachada que mira a la nave central, que está sobre el coro del Cabildo, de los canónigos. El segundo plano sería la contrafachada, la fachada que mira a la nave lateral. Después tendríamos este pequeño órgano, que está a la espalda del organista, y otro similar exactamente en el otro extremo, en la otra fachada. Normalmente las catedrales góticas es más baja normalmente la nave lateral que la nave central, ¿verdad? Este no es el caso. En este caso son de la misma altura la nave central y las naves laterales. Eso obliga a que, digamos, el arquitecto pensara en un cuerpo también arquitectónico similar al que mira a la nave central, pero solo como una compensación arquitectónica, como una similitud, pero no pensando en tubos. El señor obispo Molina Lario lo que hizo, si yo me gasto un dinero en poner un mueble, a ese mueble hay que sacarle más rentabilidad, póngame tubos también ahí. Ustedes se imaginan el problema que se origina para el señor que ha concebido el órgano de una manera ya preestablecida.
¿Con qué órgano, con qué teclado voy a tocar yo esos tubos nuevos? ¿Cómo voy a llegar a un nuevo cuerpo que no estaba previsto? La iniciativa del señor obispo, pues feliz, totalmente feliz, como vemos por los resultados, pero con unos problemas creados enormes para el constructor, con unos nuevos problemas enormes, que veremos de qué forma más original solucionan. Entonces tenemos ya 4 planos sonoros, nos falta uno, que es la cadereta interior, o sea, como un pequeño órgano que hay dentro de la caja principal, pero en la parte no sonora, o sea, enfrente, digamos, del propio organista, ¿no? La zona que no tiene ventanas al exterior, no tiene castillos. Con lo cual salen 5 planos sonoros, que es la típica construcción barroca de contrastes entre estos 5. Bueno, otro detalle que me gustaría que ustedes vieran ahora también es que se fijaran un poco en los tubos enormes, que son los más grandes de los que contiene, de los 4.000 y pico que contiene el órgano, del chaflán exactamente, los tubos que quedan entre columnas. Esos tubos, yo tuve la suerte de, en el momento en que los estaban restaurando, vi algunos de ellos fuera de contexto, los estaban limpiando sobre unos caballetes en el trascoro de la catedral, y impresiona muchísimo esos tubos enormes que aquí se ven pues tan encajados en la armonía total del conjunto, dentro de la grandiosidad enorme que supone la caja y que supone la propia catedral, pues vistos uno por uno impresionan. Uno de esos tubos medía 6 metros de largo y el peso era muy próximo a los 60 kilos. Imagínense ustedes la cantidad de aire que necesita ese tubo para que suene. Otro detallito es que se fijen ustedes en los detallitos que tienen todos los tubos que se asoman al exterior, esos detalles que tienen en sus bocas. Son auténticas filigranas y el gran mérito es que no están hechos en serie. Cada tubo está adornado por ese adorno elaborado expresamente para ese tubo, porque el de al lado es más grande o es más pequeño. Otro detalle que me interesa destacar del exterior de las cajas es la lengüetería exterior. Esos tubos horizontales se dicen en artillería y también lengüetería española, porque fue un invento español. La lengüetería, esta exterior, nace en España precisamente por un detalle, y es, digamos, la pobreza, la carestía de medios. Los órganos españoles del siglo XVI, XVII, XVIII en general, son de muy cortas dimensiones, están normalmente en pueblos. Entonces, ¿qué problema tienen esos órganos pequeños? Pues que sus posibilidades son menores. Entonces, una manera de sacar mayor rendimiento, digamos, a esa carestía de medios fue la trompetería horizontal. En vez de tener la trompetería dentro de la caja, que efectivamente va a sonar muchísimo menos, la ponemos en plan horizontal y en el exterior, con lo cual el rendimiento sonoro de esos tubos de lengüetería pues es mucho más rico, evidentemente. Claro, esto tuvo una repercusión enorme, y efectivamente acabaron copiándolo el procedimiento prácticamente en todo el mundo, y en todo el mundo se llama trompetería española. Bueno, pues dentro de esta lengüetería exterior española, esta es la más nutrida, la más rica de todas las que se conservan en España del siglo XVIII. 510 tubos exactamente, distribuidos entre ambas fachadas. Tubos que tienen muy distinta sonoridad en función, por ejemplo, del tamaño. Además, esto tenía una ventaja en esos órganos reducidos, y es que el propio organista podía
afinarlos, podía ponerlos al día, porque estos órganos de lengüetería son los que más se desafinan, por consiguiente los que mayor atención necesitan. Entonces esto estaba al alcance del propio organista que manejaba la afinación de esos instrumentos. Por supuesto, como el resultado dio pues muchísimo éxito, pues evidentemente en órganos como este, que no son minoritarios ni muchísimo menos, pues se han seguido empleando como es lógico. Ya si les parece, digamos, dejamos la fachada y nos acercamos allá al puesto de mando, que está en el exterior de la caja, evidentemente, pero no es visible desde abajo porque está tapado por la cadereta exterior, está sobre la nave central. Mire, en este puesto de mando, lo primero que yo destacaría, ante todo, los teclados. Estamos con un órgano de 3 teclados de 51 notas nada menos, de do a re, quinto. Claro, este es un dato que denota, digamos, la juventud relativa de estos órganos con relación al órgano típico español del siglo XVIII. Digamos, es el remate, es la cumbre. Antes hubieran sido menos teclas, antes hubieran sido incluso de unos tamaños más reducidos. En fin, estas digamos que casi recuperan la normalidad. Quiero que destaquen una cosa, el adorno de nácar que tienen cada una de las teclas incrustado en sus bordes. Son unas teclas de ébano, de color negro, y los adornos son de nácar. Y las alteraciones, las notas alteradas, son de color hueso, distinto de lo que suele ocurrir en los teclados modernos y en los teclados del piano, por ejemplo, que son negras las alteraciones y en cambio las teclas normales son blancas. Aquí ocurre al revés. Vean también aquí el propio adorno del entorno. Estas martingalas que estoy tocando, ¿verdad?, que están adornadas preciosamente en sus bordes y también en su superficie. Encontramos estos pomos que hacen que se puedan mover los teclados para unirlos entre sí, acoplarlos. Ya hemos dicho que el barroco ante todo es contraste, más que acumulación, pero esa acumulación desde luego no está excluida. Entonces estos se pueden acoplar de modo que suenen juntos el tercer teclado con el segundo o el segundo con el primero. Ustedes ven que la pulsación de estas teclas es, digamos, normal, pero aquí en este caso es maravilloso porque muchos de los tubos, la mayoría, están muy lejos del teclado. Al estar muy lejos del teclado quiere decir que esta mecánica que arranca de aquí y que si ustedes ven aquí, tarda a llegar a su tubo de destino muchos metros, con muchas jerigonzas de subidas, bajadas, torceduras en palmes. Todo eso hay que moverlo con el dedo, no es una pulsación pesada. Además, para llegar al tubo de destino tendría que responder tarde, porque tiene que hacer mucho recorrido. Eso exige un tiempo de transmisión. Pues no, la pulsación es relativamente igual, que es normal, digamos, y también la respuesta es instantánea. Nos vamos a fijar ahora en esta otra sección, que son tiradores de registros. ¿Y estos qué ocurre con estos? ¿Qué hacen estos? Pues miren ustedes, el órgano, a diferencia de lo que suele pasar, por ejemplo, en el piano o en otros instrumentos de tecla, no siempre suena a piano como el piano, sino que aquí puede adoptarse prácticamente las sonoridades de una orquesta. Yo abro este de abajo, pues eso equivaldría digamos, al violín. Si abro este otro, que es una octava inferior, vamos a poner lo que sería el violonchelo. Si abro este, pues vamos a suponer que eso supondría la viola, porque es la misma familia, pero distinta tesitura. Pero es que además aquí puedo hacer que en el mismo teclado me suene pues a una corneta, o me suene a un clarín de estos de exterior, o me suene con los mismos resortes, me suene otro instrumento.
Entonces, esta selección de timbres y de tesituras se realiza a través de estos tiradores que se llaman registros, y que son nada menos que 107 registros tiradores. Mire, aquí también hay, en este otro cuerpo, son 107 tiradores los que hay en total. Claro, aquí en este lado no hay 107, sino que están repartidos entre este sitio y este sitio. ¿Por qué están repartidos? Porque son registros partidos, que se llaman, que solo se refieren a un solo teclado, a una sola mano. Estos registros solo afeitan desde el do sostenido, desde aquí, solo afeitan hacia arriba. Para continuar, necesito abrir también aquí su parte. Gracias a esta partición del teclado, yo puedo hacer que todo el teclado funcione con la misma tímbrica, en la misma sonoridad, la mano derecha y la mano izquierda, o que en la mano derecha obtenga una tímbrica o en la mano izquierda distinta de la otra mano, ¿no? Esto hace que se multipliquen muchísimo los movimientos para el organista, y de ahí se comprenderán que el organista casi siempre tiene un ayudante al lado, y para que haga lo que nosotros queremos lo tenemos que escribir en la partitura. Y seguimos viendo hacia abajo. Aquí tenemos unas argollas movedizas. Esta de la mano del derecho sirve para unir los tubos del gran órgano, de la cadereta interior, de lo que hay enfrente de donde yo estoy, en el interior, esos poder unirlos con esta otra cadereta que tengo a la espalda, con la cadereta exterior. De modo que yo puedo hacer o que suenen juntos ambos, o que suenen por separado. Si no las quiero acumular, lo pongo aquí, y entonces cada una de ellas funciona independiente. Si yo lo pongo aquí, acumulo los registros de uno y los tubos de otro. En el de la izquierda ocurre también para eliminar o poner algunos registros concretos. Ese registro solo suena si esta la tengo como está, aquí, pero si no, se elimina. Mientras que los demás registros que tenga obtenidos, sacados aquí en esta mano, sí que siguen sonando. Es ese solo el que queda eliminado. Continuamos hacia abajo y vemos estos estribos. ¿Estos para qué sirven? Pues este sirve para que la corneta, este registro concretamente, que es un registro solista, o suene abierta o suene cerrada, con lo cual se llama corneta de ecos, porque puedo hacer con el mismo registro que suene, digamos, abiertamente o que suene como un eco de ese sonido. ¿Cómo lo obtengo? Pues a base de este movimiento que hace que los tubos de este registro, que están metidos en una caja, esa caja se abra o se cierre. Si se abre, suena abiertamente como está, y si se cierra, pues lógicamente suena menos intenso, ¿verdad? Porque el sonido está encerrado en una caja. Esta otra de la izquierda, pues tiene una misión relacionada con aquella otra cadereta de la que hablábamos antes. Hemos planteado antes, cuando la ocurrencia del señor obispo de poner tubos a esa cadereta exterior sobre la nave, cuando no estaba previsto, dijo, y bueno, ¿y con qué voy a tocar yo si no tengo teclas para tocar? No había previsto un teclado nuevo para atender esos tubos. ¿Cómo lo hace? Pues por un sistema que él mismo ingenió sobre la marcha. Si yo tengo así este estribo, suena la contrafachada. Si lo pongo aquí, suenan los tubos de la nave, y si lo pongo en el centro, suenan ambas acopladas. Por fin nos quedan esas teclas. Bueno, esto se llaman contras y es el teclado de pies. Un teclado de pies que, si hubieran construido estos órganos 10 años antes, pues sería una octava sin alteraciones, una octava diatónica. Esto ya, como es el culmen de esa época, pues ya tiene la octava completa, pero por otra parte, pues se queda muy lejos de poder tocar aquí pues ninguna de las obras grandes de Bach, por ejemplo, ya no digamos de las obras grandes del romanticismo y de las posteriores. ¿Por qué razón? Pues porque esas obras de Bach
necesitan un teclado de pies desarrollado, con 30 notas por lo menos. Si son 35 mejor. Por eso un inconveniente que tienen estos órganos, concretamente de la catedral, pues que tienen un repertorio limitado. Otro aspecto, detalle que aquí a la vista llama mucho la atención, siempre es esa culebra. ¿Eso qué es? Es un indicador del aire. ¿Qué quiere decir esto? El órgano es un instrumento de viento, son tubos. Esos tubos, evidentemente, para que suenen hay que soplarlos. Yo no los puedo soplar, evidentemente, los organistas no podemos hacerlo como hace un trompetista o como hace un flautista, sino que esto tiene que hacerlo un fuelle. Actualmente, desde 1925, esa labor la proporciona un motor electroventilador que proporciona aire, lo manda a un depósito, ese depósito lo somete a una presión determinada por el organero y se distribuye a todos los tubos. En la época de la construcción de estos órganos, evidentemente, no existía la electricidad. Entonces, eso se tenía que hacer de una manera mecánica. ¿Y cómo se producía de una manera mecánica? Mediante unos fuelles enormes que ustedes pueden contemplar, incluso verlos, justamente en la vertical de los órganos, abajo. Y esos fuelles eran accionados por dos empleados de la catedral, empleados fijos de la catedral, que se llamaban manchadores. Entonces, ¿qué ocurría? Que esos señores imprescindibles para proporcionar el aire no tenían ninguna conexión ni oral ni visual con el organista, ni el organista con ellos. Por consiguiente, era el organista el que tenía una argolla con una campanilla para decirle cuándo tenían que comenzar a dar al fuelle. Y el organista contaba con este medio de esta culebra para decir, ya tengo aire para funcionar, ya puedo funcionar, y los otros veían desde luego en el propio recinto donde estaban cómo se inflaba o se desinflaba el depósito del aire y cuándo tenían que empezar o no. Y entonces ese es el origen y el fin de esa culebra, que desde luego es un signo precioso, creo yo, muy original, muy ocurrente y que ahí sigue, aunque ahora ya en absoluto no fuera necesario. Y nos vamos a ir ahora al interior para ver cómo continúan estos mandos que vemos aquí fuera, cómo hacen su función dentro en el interior. Vamos a fijarnos primero en el follón, digamos, en el conjunto de todo el engranaje de tiras, de empalmes, de ganchos, todo para conseguir que las teclas lleguen a abrir el tubo correspondiente, que no está desde luego en la vertical de donde están los teclados, sino muy difuminados, con lo cual se necesita no solo que hagan un gran trabajo, un gran viaje, sino además que tiene muchos desdoblamientos, subidas, bajadas, etc. Fíjense, por ejemplo, en estas varillas, que son los que transmiten el movimiento de las teclas hasta para llegar al tubo final, en definitiva. Esta mecánica lo que sirve es para abrir el conducto del aire a cada uno de estos tubos. Estamos viendo los tubos, digamos, de los 5 órganos que hemos dicho que había, del órgano menos dotado, que es la cadereta interior, lo que hemos dicho que estaba enfrente de la cara del organista cuando está tocando. Y aquí vemos mucha cantidad de tubos y desde luego muy diferentes. Los hay abiertos, hay tubos cerrados, como ven están tapados por encima, hay tubos semiabiertos o semicerrados, hay tubos de madera y estos tubos de distintos tamaños. ¿Por qué hay tantos? Pues hay tantos porque cada tubo aquí ni tiene agujeros, ni tiene llaves, ni tiene un instrumentista que sopla de una manera o de otra. Sencillamente un tubo aquí no es manipulable y por consiguiente solo da un solo sonido. Se necesita un tubo para el do sostenido necesito otro tubo un poco más pequeño. Y tubos iguales en una serie. Por ejemplo, estos que ven aquí, empezando por los más pequeños,
y continuando hasta los más graves en función de que son más agudos o menos agudos, ¿no? Otra cosa que quiero que se fijen ustedes en esto es la gran diversidad de tamaños. Lógicamente, los tubos graves son más grandes y los tubos más agudos pues son más pequeños. Pero vean ustedes qué tubos tan pequeños hay algunos. El tamaño real del tubo es de aquí, vean la boca, desde aquí hasta aquí, que puede haber 2 centímetros a lo sumo, ¿no? Muy poco. Eso es realmente el tubo sonoro. Todo esto que tiene aquí es la prolongación para que se pueda mantener el tubo sonoro en la vertical del agujero, porque efectivamente si yo esto no lo tengo en vertical, pues el tubo se cae. Para que no se caiga, cuentan con un tablón, es un panderete agujereado que solo sirve para que el tubo se mantenga en vertical. Una cosa que también les quiero llamar la atención es, por ejemplo, cómo esas contras vienen del teclado que está abajo, hacen este recorrido en horizontal para llegar a este otro tubo, para poder llegar allí, porque de lo que se trata que tiene que abrir son esos tubos que hemos visto en el chaflán de los órganos, en el chaflán exterior en el que nos hemos explicado. Fíjense ustedes lo que tienen que hacer para llegar a la cadereta de la nave. Ahí se meten por debajo del suelo para pasar a la nave lateral donde está situada la cadereta. Estos tiradores son exactamente los registros que hemos visto en los lados del organista. Para mover esta tablita pequeña, estos centímetros, esa es la función de uno de los tiradores. El tubo para que suene necesita aire. Entonces, ese aire que se produce en un depósito y se va distribuyendo a las distintas secciones, está aquí abajo. Ahí hay un agujero por cada tubo que se corresponde, digamos, a la entrada del aire. Y aquí en esta otra tabla, vean los agujeros, ¿verdad?, donde está plantado cada tubo, ¿verdad? En medio se interpone esta tabla, que se llama corredera técnicamente, y es lo que abre o cierra el registro, con este simple movimiento. Así está abierto, así está cerrado. Cuando esto está abierto, los 3 agujeros se ponen en vertical y por consiguiente permite el paso del aire a toda esa serie, a toda esa fila de tubos. En el momento en que lo cierro, no pasa el aire al tubo. Bueno, si esto, lo que estamos viendo, se refiere prácticamente al órgano interior, al que hemos dicho que era el menos dotado de todos los 5 que componen este órgano, imagínense ustedes lo que tienen que pasar ahí arriba con relación a las 2 fachadas, que son los 2 grandes órganos. Llegamos al punto probablemente más difícil de la organería. Me refiero a la distribución del aire. Un aire que se produce en los fuelles, que se archiva, digamos, en un depósito y de donde sale para administrarse al mayor rendimiento de cada uno de los tubos. Este mayor rendimiento o menor depende de que ese tubo concreto reciba exactamente la cantidad de aire, la presión de aire, para que rinda al máximo. Eso, ¿cómo lo hace un constructor de órganos? Haciendo una red de distribución perfectamente milimetrada a través de los conductos del aire, calculando al milímetro la anchura o, en fin, la profundidad, para conseguir que a un determinado tubo llegue la cantidad de aire óptima para su rendimiento. Estos señores no habían estudiado una carrera, pero como funcionaban en general todas las escuelas artísticas, por inmersión, por la práctica, por lo habitual, ¿verdad?, eran capaces de dar con estas soluciones que técnicamente, científicamente, son el culmen de la física y de la matemática, efectivamente. Esos tablones que están en sentido vertical son unos tablones muy amplios, como ven, y están horadados. Por ese conducto es por donde va a llegar el aire a los tubos que están en la fachada. Están cubiertos de piel para que no tengan escapes,
¿verdad? Pero esos conductos están absolutamente graduados, están absolutamente pensados para que por cada uno de ellos, que termina en definitiva en un tubo, pase el aire a la presión necesaria para que ese tubo rinda al máximo. Esto es lo que realmente definía a un buen constructor de órganos de otros que no lo sea. Calcular milimétricamente el conducto por el que debía pasar el aire y debía llegar a un tubo que pesa 60 kilos o a un tubo de unos milímetros como los que hemos visto ahí. Muchas gracias, señoras y señores, por su atención. Espero que les haya servido, hayan visto con agrado esta visita guiada a estas maravillas que son los órganos de la Catedral de Málaga. Muchísimas gracias.